nostalgia. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy vamos a hacer un programa completamente histórico, pero vamos a versar sobre la radio cubana de Miami. Y este programa, debo confesar que me lo sugirió la idea al leer el magnífico artículo que el periodista Manuel C. Díaz publicó en el Nuevo Herald el pasado martes 16 de enero. Ese artículo se tituló La radio cubana, nostalgia, intransigencia y combatividad. Voy a mostrar el artículo tal y como salió en el periódico El Nuevo Herald, que por cierto está ilustrado con una foto de Armando Pérez Roura y la emisora Radio Mambí. Y para hablar de la radio cubana en Miami, tenemos a un pionero de esa radio, también entrevistado para este artículo, cuya foto está en páginas interiores. Me refiero al doctor Salvador Leo. Bienvenido, Salvador, es un placer que estés aquí. Gracias, Albertino. Y también el placer es mío. Es mutuo. Gracias. Y también nos acompaña el periodista y novelista Manuel C. Díaz, que es el autor de este artículo. Manolo, gracias por estar aquí para conversar de un tema histórico que atañe la historia del exilio cubano y de la radiodifusión cubana, porque en fin de cuentas yo hablo en el pasado ya prácticamente, una radio cubana que se gestó en Miami. Salvador Leo, como todos ustedes saben, es un hombre de múltiples facetas, luchador incansable por la libertad de Cuba desde que era estudiante de bachillerato, dirigente estudiantil luego en la Universidad de La Habana, político y, como todos conocen, un destacado luchador por la libertad de Cuba y pionero de la radio cubana en Miami. Pero vamos a conversar por el periodista, por el novelista Manuel C. Díaz. Manolo, ¿qué te inspira a ti escribir sobre la radio cubana en Miami? Bueno, en esta sección, trasfondo, yo siempre estoy buscando ideas que se ajusten que el tema se ajuste a la característica de la sección. Y esto es una cosa que toca temas históricos. Y la radio cubana de Miami a mí me tocó muy de cerca porque cuando yo llegué aquí en el año 79, empecé a escucharla y volví a reconectarme con la Cuba republicana. Y la radio cubana de Miami en los últimos tiempos ha cambiado, ya no es lo que era antes, por diferentes motivos que están explicados ahí. Y eso se me ocurrió la idea, me pareció que era una idea interesante. Y entonces, cuando empecé a hacer el research, recuerdo que hablé contigo y tú me sugeriste que llamara a Salvador, que como tú dijiste es un pionero de la radio cubana de Miami. Y en la entrevista, Salvador me explicó las primeras emisoras, cómo eran, los objetivos de las emisoras, cómo los primeros periodistas cubanos de la radio de Miami compraban tiempo. ¿En qué emisora? ¿En la Fabulosa? La primera emisora que empezó a transmitir aquí programas en español fue la WMIE, que estaba en la calle 36 del Noroeste. Esa WMIE, andando el tiempo, se convirtió en WQVA. Y ahí era donde ustedes compraban tiempo. Comprábamos el tiempo para hacer los programas. Y cuando llegaban los lunes, que era el día que nos cobraban, Jack Nobles, que era una magnífica persona, pero estaba encargado de eso. Si tú no le llevabas el dinero, no salías al aire. Salvador, y yo me pregunto, tú venías de la política, te exiliaste en el 1960
61, pero venías de la política. En Cuba tú no habías desarrollado una labor radial como desarrollaste aquí, que llegaste a hacer. Me gustó siempre el radio, pero en Camajuaní no hubo estación de radio hasta mucho tiempo después, una pequeña estación que llegaba ahí al pueblo. Sí, porque tú eres nativo del pueblo de Camajuaní, en la provincia de La Villa. El mejor pueblo del mundo, Albertini. Sí, pero luego fuiste para La Habana, fuiste político, fuiste abogado, tuviste facilidades para incursionar en la radio cubana propiamente, pero realmente no lo hiciste. ¿Qué te motivó en Estados Unidos a incursionar en la radio? Sí, de una manera de tal magnitud que llegaste a ser propietario de la emisora más popular que hubo aquí en Miami. 14.8 de rating, no lo había en los Estados Unidos ni en el mundo. Una emisora que alcanzara ese rating. La WRHC, Cadena Azul. Sí. ¿Qué te llevó a ti a incursionar en la radio en un año tan temprano como 1961 aquí en Miami? Un error. El error fue que pensé que se podía tumbar a Fidel Castro por radio. Y resulta que Fidel Castro nos tumbó a todos. Pero bueno, ¿cómo llegaste a la radio? Bueno, alquilé un espacio en la WME. Le llamábamos La Voz del Pueblo, porque todos los ortodoxos teníamos algo que ver con el pueblo aquí, el pueblo allá. O sea, tú tenías afiliación con el Partido Ortodoxo en Cuba. Yo fui secretario nacional de organización de la Juventud Ortodoxa y presidente en la provincia de Las Villas. Y dije, bueno, pues vamos a empezar a transmitir. Empecé a transmitir y abrí aquel espacio a todo el mundo que quiso decir algo. ¿Cómo se llamaba aquel espacio? La Voz del Pueblo. ¿En qué año fue exactamente? 61. ¿El mes que empezaste a transmitir? No me acuerdo el mes. Tú preguntabas, Bertini, ¿qué fue lo que lo motivó a incursionar en eso? Me aventuro a... No, aventura no, porque todas esas respuestas están en este artículo que tú escribiste. No, pero nunca le pregunté eso de qué fue lo que lo motivó. Yo diría que es la falta que había, una necesidad, y él vio por ahí un camino como eso para luchar en contra. La emisora llegaba a ciertas zonas de Matanzas y Las Villas. Se oía en Cuba. Y alquilé tiempo ahí para combatir el régimen de Castro. Y por supuesto lo pagabas con tu propio dinero. Empecé pagando con lo poco que tenía, por poco me quedo sin dinero. Y después empecé a hacer una campaña para que la gente mandara donaciones para pagar el programa. Es más, pedía cheques a nombre de la emisora, no a nombre mío. ¿Y anunciantes no había en aquella época? Algunos, muy pocos, pero eran anunciantes que pagaban poco. Miami estaba empezando y el comercio cubano era muy pobre, no había localloy. Eran pequeñas tiendas, ningún propietario de una tiendecita podía pagar. Claro. Es verdad. Había, óyeme, oye esto que es un secreto, había anuncios que pagaban 50 centavos a la semana. 50 centavos. ¿Y qué duración tenía ese espacio? Empezó con media hora, después ya cuando fue subiendo llegué a 1 hora. ¿Quiénes colaboraban ahí contigo? Oh, los mejores, todos mejores que yo. Alguien un día me dijo, bueno, ¿y no le molesta tener esa gente? Le dije, no, porque el que los reunió fui yo. Sí, pero eso fue ya en la etapa de la Cadena Azul. En la Cadena Azul. ¿Cómo se llamaba aquel programa que ustedes hacían? La Peña Azul. La Peña Azul fue una forma elegante de comer sin pagar. Lo hicimos en el Centro Vasco. Yo hablé con Juanito, que me dijo, no, yo no sé. Y fui a ver al viejo, a Juanito. Me dijo, bueno, tú quieres, empieza.
Hacíamos el programa en el Centro Vasco. Porque la emisora estaba enfrente, la cadena Enfrente. azul estaba Los enfrente. invitados y yo, por supuesto, Se comía de gratis. de gratis. Bueno, pero vamos a hablar... La mejor comida del pueblo. Bueno, vamos a hablar en plata, lo que es realidad, porque yo tuve una etapa que hice la Peña Azul Claro. con Salvador. La comida era los especiales del día. Bueno, pero, Ahí se escogía dentro de los especiales del día. pero era buena Era, comida. no, magnífica. Y En una aquella sobremesa época- En fantástica. aquella época ya no valían 50 centavos los... Valía un poco más. Bueno, Y lo que- buena comida, el Centro Vasco, cuando el viejo cocinaba o la esposa, era la mejor comida del pueblo. Del pueblo y de muchos llegó a lugares ser aledaños. llegó a ser en la hora del mediodía el programa más escuchado Yo me de acuerdo, yo temas lo escuchaba. políticos de aquí de Miami. Manolo, ¿qué tú encontraste que reflejas en este artículo? Porque estamos compartiendo con nuestros televidentes de entonces a ahora. Bueno, en aquella época lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio generacional. Yo diría que todo empezó a cambiar cuando los exiliados viejos, que eran los que realmente se preocupaban con las cosas de Cuba, les gustaba escuchar a Agustín Tamargo, a Penabá, a Luis Fernández Cabuí, todos esos periodistas cubanos José Luis Mazó. José Luis Mazó. Sí, había lo que tú dices, había los mejores Humberto periodistas de Cuba. Medrano. Estaban aquí, Todos Medrano. estaban en la cadena azul, Ya. todos. Pero, Pérez Robles estuvo en la cadena azul. también. Una de las mejores voces. Competía con Ricardo Jorge. Cuando Pérez Robles y Ricardo Jorge hacían un noticiero, era el mejor noticiero del mundo. Dos voces extraordinarias. ¿No? Y con un oficio fantástico los dos. Sí, Está señor. bien. Y entonces estos nuevos, la cosa fue disminuyendo porque los jóvenes que llegan hoy en día de Cuba no les interesa saber nada de, con excepciones, desde luego, de la República ni la historia de la Brigada 2506, ellos están en otra cosa. Y entonces yo pensaba que la radio cubana iba a estar disminuyendo precisamente por eso. Y empezó a perder audiencia y así fue. Con el tiempo han quitado programas de ese tipo. ¿No? Y que han dejado de ser cubanas. Sí, Porque, ajá, por ejemplo, ajá. la cadena azul, bueno, la cadena azul sigue siendo cubana, porque está Es la en única- manos de Jorge Rodríguez. es la única independiente. Creo que las únicas dos emisoras cubanas que quedan aquí La hoy de en Jorge día Rodríguez, es- cadena azul y poderosa. y la poderosa 670 son las únicas dos emisoras cubanas que quedan. Esas Porque todavía Radio son- Mambí, que comenzó siendo cubana, ya no es cubana. Bueno, pues ya la compró una cadena grande. WQA nunca fue cubana realmente, pero era una programación al servicio de la causa de Cuba y de los intereses de la comunidad cubana de Miami. ¿Quieres Eso hoy que en día te ya no diga existe. por qué WQA se llama WQA? Dilo que eso es noticia, No. eso es de interés. No, pero ¿por qué fue el nombre? En una reunión, era WME, en una reunión Herbert Levin dijo que quería cambiarle el nombre a la emisora para algo que le recordara a los cubanos Cuba. WQBA Cuba, sí. ¿te Pero parece? entonces Jorge Bulbaki, que era de Radio Reloj en Cuba, planteó que le llamaran Radio Reloj. Alguien planteó CMQ y yo estaba sentado en la reunión. Juan Amador Rodríguez planteó que le llamaran la COCO, que era la emisora que él tenía en Cuba, la COCO. Y yo me paré y dije, bueno, ¿por qué no le ponemos WQA? Todo el mundo me miró como si yo estuviera loco. Y dije, WQA, QBA es Cuba, y en inglés es Cuba. Eso es Cuba. La verdad que sí. Entonces Levin mandó a hacer un survey, 100 llamadas telefónicas. Y me dijo a los 4 o 5 días, hice un survey. ¿Por quién votaron? Ya por CMQ, que era la más conocida en esa época. Me dijo, sí. CMQ cogió como 90 votos. Y le dije, QBA. Me dijo, no, 3 votos. Dije, bueno, ponle CMQ. Me dijo, no,
Le voy a poner QBA porque QBA es Cuba y en inglés es Cuba. Le puso eso y fue la emisora más conocida por sus letras en los Estados Unidos. Es que hoy en día es la 1140, creo. Y la gente le sigue llamando QBA. QBA, Ujú. porque eso se quedó No, grabado. QBA es 1550. ¿La 1140 cuál es? 1140. Ahora me confundo. Creo Los que 1550 es la cadena azul. la cadena azul. 1140 es QBA. Yo diría que Es sí. la que era Ujú. QBA. 1150 es cadena azul. Puede ser. Salvador, ¿cuáles fueron los años de esplendor de la radio cubana de Miami? ¿De qué época a qué época? Yo Así, te a diría ojos que de buen 10 o cubero. 15 años, empezando en los 60, que todo el mundo que venía de Cuba quería saber lo que pasaba en Cuba. Pero ¿hasta qué época se extendió eso? 10 o 15 años, Albertino. Yo diría que aún en los 80, todavía la radio cubana de No, Miami. En los 80 o en estaba la Mariel. cadena azul en pleno Por eso. apogeo. Y hoy también, porque fíjate, para ver televisión, con todo el respeto para las personas de televisión, te tienes que sentar o acostar y pegarte al tubo. La radio no, tú vas en el carro, pones la radio, oyes las noticias o la música o lo que tú quieras. La radio es el gran compañero de todo el mundo en el día. Salvador, ¿cuándo comenzó la llamada micrófono abierto? Porque eso es una cosa que El micrófono abierto. al principio eso no se usaba, que No. la gente llamara. No, porque además muchos agentes de Cuba aprovechaban y Para hablaban. meterse. Y yo nunca los corté. que Yo después lo soy siguieron haciendo, partidario de que todo el mundo diga lo que piensa. Pero el auge fue grande y en ese auge estuvieron Fernando Penabás, Emilio Millán, ¿Fusté? Fugá, Tomás García Fusté. muy Armando bueno, Pérez Roura por también. cierto. Tomás ha sido, Tomás García Fusté, el más popular de las figuras del radio aquí. Yo le di un cóctel en el antiguo restaurante Bar Vizcaya, ahí en la calle 8, cuando él entró en Cadena Azul. No cabía la gente que fue. Más de 800 personas ahí, abrazados. Tomás ha sido muy popular. En la cadena azul, porque hay que recordarlo, la cadena azul tuvo una peculiaridad que unió un grupo de personas que nadie lo había podido unir anteriormente por motivos políticos ideológicos. Te encontrabas, por ejemplo, a un ya fallecido Rafael Díaz Balar, Armando García Cifredo, Agustín Armando Tamargo. Cifredo. cerca de Agustín Tamargo, de Cuando ya Cifredo, de mandaba Tomás Regalado, comentarios, Tomás Regalado, de Pepín Rivero, de- Pepín Rivero, el hijo. el hijo. En el artículo yo hablo de Tomás Regalado y él fue que me contó la anécdota cómo empezó Tomasito Regalado en la radio haciendo un programa musical. Él con su primera esposa y una grandísima persona, Raquel Regalado, hicieron un programa y me acuerdo que comenzaban diciendo, ¿cómo tú te llamas? Le decía Tomás a Raquel, y ella decía, yo me llamo Raquel. ¿Y tú? Yo me llamo Tomás. Y ahí empezaba el programa. Magnífico programa. ¿Y cuándo empezó Tomasito en la parte del De las noticias sobre noticias. Cuba? Eso? Bueno, el éxito de Tomasito en las noticias de Cuba era el mejor informado, pero ponía a su padre A monitorear la a radio cubana. monitorear la radio de Cuba, Tomás Regalado Molina, el padre, que fue preso político también. La cadena azul tenía las mejores noticias. Y déjame decirte, cuando La Voz del Pueblo, en agosto 8 del año 62, yo di la noticia
de que habían desembarcado 5.000 soldados rusos en Cuba. Y al día siguiente, todos los competidores, como es lógico, dijeron que era falso, que esa noticia no era verdad. Lo que me benefició, porque si no, más o menos se hubiera perdido. Aquella noche volví al aire y dije, ayer dije esto, y hoy lo ratifico. El único que me defendió fue Humberto Medrano, que escribió un artículo diciendo que nunca me había visto tirarme en una piscina sin agua. Pero resultó ser cierto. Sí, yo sabía que era cierto. Y a los 10 o 12 días, el periódico Miami News, que salía por la tarde, Dio la noticia. sacó en primera plana un cintillo: desembarcos rusos en Cuba confirmado. ¿Podrías decir quién te facilitó esa Claro, noticia? ¿cómo no? Pues La sí. Agencia Central de Inteligencia O sea, que te de la los filtró a ti. Estados Unidos. O sea, que tú estabas Que viendo buscaban que se un supiera. periodista serio que le creyeran. Los americanos lo sabían, pero no podían decir que allá habían desembarcado en América. Los rusos me lo dieron a mí. Algo parecido me ocurrió a mí con Tomasito Regalado. Yo estaba acabado de llegar de Cuba en el 79 y en el 80 sube en Mariel, las 10.000 gente se metió en la embajada y yo trabajaba en una tienda de mi papá y al lado había otra tienda, una canastilla, y el dueño, que era de Matanza, se llamaba Juanito, vino a decirle a mi papá que lo que estaba ocurriendo en La Habana, 10.000 gente metida en la embajada del Perú, que le dieron un caos, y yo que estaba acabado de llegar de Cuba, aquella noticia me pareció que como que no podía ser, y yo le dije, pero ¿quién te dijo eso, Juanito? ¿Dónde tú viste? Y me dijo, lo dijo Tomasito Regalado. Tomasito ¿Cómo era el decía? más creído periodista aquí. Si lo dijo él, tiene que ser verdad. Y efectivamente fue verdad. Cambiamos el lema de La Voz del Pueblo y después que se confirmó lo de los rusos, y decía, si lo dice La Voz del Pueblo, Es verdad. es verdad. Bueno, sí me O decía sea, él. que dio una reafirmación para las emisiones de la emisora. Yo no sabía quién era Tomasito Regalado, yo estaba acabado de llegar de Cuba. Oye, llegó a la cadena azul, y lo digo en serio, usando pantalones cortos, aquellos que se usaban. Tommy, su hijo, era un nené. Y Raquelita era una niña preciosa, pero una niña. Y yo todos los días le decía, Raquelita, cásate conmigo. Y ella me decía, el año que viene. Y cuando Tomasito se fue por un problema sin importancia de la cadena azul, yo hice quizás el único buen editorial que hice, diciendo que me daba pena que Tomás Regalado Molina Expreso se fuera, que me daba pena que Tomás Regalado se iba, que era el mejor periodista en asuntos cubanos. Pero lo que más me dolía es que se fuera Raquelita, que me decía que el año que viene se iba a casar conmigo. Y ya, pues no se iba a casar conmigo. Bonito y sentido editorial. Nos quedan pocos minutos y yo te pregunto a ti ahora como periodista, como analista. Se acabó prácticamente la radio cubana en Miami. Yo diría que si no está muerta, está agonizando. Quedan estas dos emisoras que todavía contra viento y marea siguen O sea, La con la Poderosa misma línea y Cadena editorial, Azul. con la misma intransigencia, o como dice con la misma combatividad. La con radio misma- cubana, nostalgia, intransigencia y combatividad. Hoy en día es más Aquí está el intransigencia y combatividad que nostalgia. Así que intransigencia y combatividad. Todavía sigue contra viento y marea. ¿Y tu opinión, Salvador, concuerda con la de Manuel Cedía? Yo creo que la radio sobre Cuba, porque como tú dices, No, la radio ya no cubana. queda la radio cubana, se mantendrá, y quien la está promoviendo para que suba va a ser el régimen de Cuba, porque hay que seguir combatiendo al régimen y no hay nada superior a la radio. En Cuba todavía oyen la radio. No, el pueblo de Cuba es un pueblo radial. Me Ahora- extraña muchísimo que el presidente Trump,
que ha manifestado su oposición a Cuba, esté recortando el pequeño presupuesto de radio y televisión. Es una propuesta, aún no se ha efectuado. Bueno, pero es un error. Porque es que realmente desconocen, porque están apostando por la modernización de las comunicaciones, el internet, teléfonos inteligentes, pero eso no lo hay en Cuba. Eso pero es una Cuba minoría. No hay nada de eso. En Cuba sí, sigue. En Cuba ya están con Sí, pero no a los niveles, los teléfonos. pero son minorías. Minoría. Muy Te pequeño. vas al interior de Cuba y eso no existe. Nada. Te vas a los campos de Cuba, eso no existe. A los pequeños poblados de Sí, Cuba todavía sigue no la radio, existe. claro. Pero en esos poblados existe la radio. Porque es la misma radio. En eso se ha quedado congelado en el tiempo. Es verdad. La misma radio que existía en los años 50, 60. Y el campesino, el ama de casa, Sigue oyendo. sigue oyendo la radio. Por las noches, la O sea, telenovela. en eso sí hay una desconexión. La radio es importante para el pueblo de Cuba, para mantenerlo informado. Lo que Salvador decía, hacer recortes en estos momentos a Radio Martí, Es yo un considero disparate. que es una metedura de pata. Claro. Porque si hay internet, hay teléfonos inteligentes, hay otros medios, pero es una minoría la que tiene acceso a eso. Mira, Y es una minoría educada políticamente casi siempre. Las grandes mayorías recurren a la radio, porque Cuba está anclada en los años 50, 60 en lo que es la radiocomunicación. déjame decirte algo para poner una nota más optimista. 2 minutos nos quedan. No, 10 segundos. Acuérdate, Albertín y tú, Manuel, que nunca la noche es tan oscura como cuando va a amanecer. Bonita frase. Ojalá sean Bonita así frase. tus palabras. Va a ser así. Manolo, conclusión final por este artículo tuyo que sacaste y luego de este conversatorio que hemos tenido aquí. Yo creo que este artículo, la radio cubana de Miami, se merecía ese reconocimiento que se le hizo Porque en es el historia. periódico. Y ¿No? porque es historia. Es historia, Forma claro. parte de la historia. Y parte de la historia es Salvador Leo. Mira lo que nos ha contado aquí. ¿Quién fue el que informó que había rusos en Cuba? Salvador Leo. Y la importancia que Y tenía en después esa dije época. que había cohetes, que nadie lo creyó. Ahí fue donde vino la crisis de octubre. Tú sabes que deberíamos hacer un programa en el futuro sobre la cadena azul, WRHC, cadena azul, en épocas de Salvador Leo, y cómo llegó Salvador, que yo conozco esa historia, sin dinero, a ser el presidente de la cadena azul. Bueno, No, deberíamos- Pero es tú una historia sabes, fascinante. Lo Deberíamos- grave de eso es que he seguido sin dinero. Oye, eres un hombre de mucho prestigio. Y si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo en un restaurante para poder comer y eso. Bueno, hay que, Almorzar. hay que revivir la Peña Azul. Azul. Y se nos acabó el tiempo. Almorzar. Muy agradable esta conversación, Gracias, informativa, gracias, Albertini. pero el tiempo es implacable. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Armados más de esperanza que de metralla allá en Girón.